no hay problema. A ver si se me escucha bien ahora. Sí, pero era la señal, Nese, porque te habías congelado. Perfecto, Flor. 2 minutos y a ver si hay, admito más o compañeros o compañeras y si no, hace la Si no, presentación, Flor. arrancamos. Dale. ¿Querés comenzar, Flor? No tengo nadie para Sí. admitir. Dale. Arrancamos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Una tarde media complicada con el tema de la lluvia, pero bueno, nada, agradecerles que estén. Ale, para mí es un placer poder escucharte, te admiro, sigo tu militancia a full, así que me encanta poder tenerte acá y compartir este espacio para escucharte. Así que de corazón te agradezco muchísimo que nos brindes tu tiempo y tu predisposición y tu buena voluntad. Así que bueno, nada, a ella es la que tenemos que escuchar. Así que cuando quieras, Ale, arrancas. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado al espacio en Sociales de UNLA, que bueno, hace 2 años que, bueno, conocí por dentro la universidad. Yo era estudiante de la Universidad de Lanús y bueno, empecé con el tema de la diplomatura en Géneros y Sociedades en la primer corte, allí en la Universidad de Lomas. Así que bueno, nada, me encantó y bueno, empezar un caminito a partir de allí. Estoy participando también todos los años en la Diplo y bueno, nada, me empezó a gustar muchísimo. Así que estoy muy contenta de estar en este espacio, aquí en esta casa. Bueno, quizás poder empezar mi relato, ¿no? Desde un lugar de desnaturalización del sistema sexo-género, ¿no? Porque generalmente empezamos a contar sobre lo que es la diversidad o particularmente lo que es el colectivo trans-travesti, pero como teniendo como un punto de inicio la naturalización de lo cisgénero, lo binario y lo heterosexual como un eje de punto de partida, tanto en lo histórico como un punto de inicio, como también en construcción de los relatos, ¿no? Como si fuera un eje a partir del cual vamos contando las cosas, ¿no? Como si fuera que es ese eje, como decía Derrida con su teoría de los círculos, ¿no? Es lo céntrico, es la verdad absoluta, es el principio, es el fin, ¿no? El objetivo, y todo lo que se aleja de ese centro de gravedad, pues entonces lo vamos descentralizando, lo vamos marginando, lo vamos patologizando, lo vamos criminalizando, y bueno, y es susceptible también de descriminalizarlo, pero siempre estamos ahí en la puerta de poderlo criminalizar, o sigue siendo marginal porque están los márgenes, porque se va alejando de ese centro de referencia que parece que es la verdad absoluta, no lo naturalizamos, que es esto de lo heterosexual, de lo cisgenérico, ¿no? Y binario, ¿no? Como una verdad absoluta. Entonces, bueno, y generalmente todos los relatos están contados desde allí. Es más, mi relato siempre empezaba de allí, pero hace muy poco tiempo que empiezo a leer, a investigar, por suerte me empieza a llegar mucha información de muchos investigadores y autores contemporáneos que empiezan hoy a poder discutir todo eso y a desarrollar información e investigaciones, y vemos que en realidad podemos discutir y desestabilizar esto de decir, bueno, lo heterosexual, lo binario, lo cisgenérico es el comienzo, ¿no? Porque siempre está este dicho que dicen, bueno, ahora que están todos ustedes, ahora que hay de todo, ¿no? Como si fuéramos algo, un devenir, como si fuéramos
una deformación, cuando decimos qué inclinación sexual, como que está lo derecho y bueno, está la inclinación, lo inclinado, que no es lo derecho, ¿no? Entonces, bueno, poder desnaturalizar todo eso y poder empezar a hablar de decir, bueno, la diversidad, primero y principal, esa denominación que nos pusieron a quienes hoy formamos parte de la disidencia o nos nombramos como, o nos nombran como la disidencia sexogenérica, siempre nos dijeron que éramos la diversidad. ¿Y qué pasaba? Entonces estaba la gente heterosexual y cisgénero, y después estábamos la diversidad, ¿no? ¿Y qué éramos la diversidad? Y las diferentes condiciones, aparte de los cisgenérico y heterosexual, lesbianas, trans, travestis, gays, pansexual, asexuales, personas queers, o sea, ¿y qué pasaba? Y la gente heterosexual y cisgénero, ¿qué era? No había un nombre, ¿no? Porque, o sea, como que siempre a lo correcto, ¿no? Al origen, a lo que debe ser, al deber ser, es como que, bueno, no se le había puesto un nombre, era como, ¿vieron? Esos dioses antiguos que por un respeto no había que ponerle un nombre, no había que nombrarlos. Y bueno, ¿y quién era la gente heterosexual cisgénero? Y los demás éramos la diversidad. Y poder ir arribando al pensar que la gente heterosexual y cisgénero también son parte de la diversidad sexual, ¿no? Y que este paraguas, que estaba la gente heterosis y al costado estaba el paraguas de la diversidad, poder subirlo y que esté allá arriba y decir todos somos parte de la diversidad sexual. La gente heterosis también son parte de la diversidad, y por supuesto que están las llamadas mayorías, las llamadas minorías, las hegemonías y las disidencias sexuales, pues entonces nosotros seríamos las disidencias sexogenéricas, pero la diversidad somos todos. Y ahí vamos pudiendo como ya involucrar a todos, ¿no? Y ya como que, bueno, vamos nivelándonos un poco porque si no éramos lo otro. Entonces, está lo correcto, está lo centralizado y lo otro. Y siempre nos contaban en los relatos, en todo tipo de discurso, académico inclusive, desde la otredad, ¿no? Los autores siempre nos contaban desde la otredad. Las investigaciones tenían una perspectiva también binaria y heterocéntrica, porque sabemos que cuando vamos a desarrollar un conocimiento académico, o sea, no es azaroso de donde nos paramos, es importantísimo desde dónde nos paramos para poder desarrollar ese discurso, esa investigación, donde vamos a construir ese conocimiento. Si yo me paro en un eje heterosexual y cisgenérico, pues seguramente voy a nombrar al otro de esa forma. Entonces, bueno, obviamente que si vamos a hablar de que la diversidad somos todos, no puede haber este lugar como originario y natural, ¿no? Entonces, bueno, justamente poder tener acceso, y por suerte muchísimos autores ya van hablando de esto, y también muchísimos autores disidentes, académicos disidentes también van escribiendo y desarrollando sus conocimientos y haciendo sus discursos de construcción del conocimiento, también desde un eje más universal, ¿no? Y sin este foco obligatorio de lo heterosis. Así que bueno, eso está muy bueno, ¿no? Y poder tener contacto y plantearnos también, ¿no? Cuando hablamos de esto de decir, bueno, alguien es conservador, y al decir conservador nos imaginamos una línea de tiempo, o sea, imaginariamente nos imaginamos esta línea donde Doña Rosa, Don Pedro es conservador, ¿no? Y siempre, porque siempre se lo achacamos a Doña Rosa y Don Pedro, yo creo que no son Doña Rosa y Don Pedro, sino que las rígidas son las instituciones, justamente, y en todo caso, Doña Rosa y Don Pedro son el resultado de la educación, que es responsabilidad también de la institución grande esta que es el Estado. Entonces, cuando decimos que alguien es conservador, entonces nos imaginamos una línea de tiempo y como que esta persona está parada antes, ¿no? Entonces está conservando eso. Pero si esa línea de tiempo la seguimos alargando para atrás en el tiempo, muy, muy, muy para atrás, esta persona,
supuesta conservadora, en realidad es nueva. En realidad su discurso es nuevo comparado en una línea mucho, mucho más histórica, ¿no? Entonces, ¿cuánto de conservador hay allí? Porque si tendríamos que ser aún más conservadores, tendríamos que hablar de diversidad de condiciones humanas, donde existían en la antigüedad y reconocían todas las civilizaciones antiguas, reconocían la diversidad de condiciones humanas, de lo que hoy llamaríamos géneros, porque hoy le llamamos géneros, pero seguramente en la antigüedad simplemente vivían sus performáticas, sus formas, sus actuares, ¿no? Cómo realmente se les cantaba o como simplemente era, ni siquiera planificado, y se interrelacionaban en lo sexual lo mismo, con quienes tenían ganas y de la forma que tenían ganas, y sin por ello irrumpir en uno de los sentidos que tenemos como sociedad, que es la reproducción sexual, ¿no? Entonces, allí nos vamos encontrando que de repente muchísimas civilizaciones antiguas y conectándolo, por ejemplo, con lo que somos las feminidades, que hoy el sistema sexo-género nos ubica como feminidades no cisgénero, ¿no? Sabemos, para hacer un asterisco aquí, sabemos que lo cisgénero es lo que el sistema dice que son las personas que se construyen del mismo lado que fueron inscritas al momento de nacer, ¿no? Entonces, es en espejo a las personas trans. O sea, las personas trans somos las personas que nos construimos en el género del lado opuesto, y ahí ese opuesto ya nos da una sensación de binaria, nos vuelve a meter en un binarismo, pero bueno, vamos a saltarlo. Y las personas trans seríamos aquellas que nos construimos en el género del lado opuesto al que fuimos inscritas al momento de nacer. Entonces, como que esos serían como los conceptos que manejamos hoy en nuestro sistema sexo-género actual. Las personas, ay, como, las personas cisgénero y las personas transgénero, ¿no? Entonces las personas cisgénero son como quien dice la mayoría, ¿no? No importa que sean heterosexuales, gays o que fuese, sino que justamente serían las personas no trans, ¿no? Yo, por ejemplo, entonces, por lo tanto, sería una feminidad no cisgénero. Doy toda esta explicación porque si no yo tendría que decir una mujer trans. Y la verdad que yo no sé si en la historia una feminidad que no es cisgénero se identificaba como una mujer trans, ¿no? O simplemente era un cuerpo, que no importa su genitalidad y su orden cromosomático y de gónadas, era una persona que simplemente se identificaba, ¿no? Como feminidad. Entonces es una feminidad justamente no cisgénero. Por ejemplo, entre las muyes de lo que tiene que ver con la cultura zapoteca en el sur de México, existen estas mujeres que no son cisgénero, denominadas muyes, M-U-X-E, después cualquier cosa paso la bibliografía también, que son reconocidas justamente en la cultura, en la cultura de allí, culturalmente. No es que son aceptadas, no, son reconocidas y son constructas por la misma cultura zapoteca. O sea que estas mujeres, lo que hoy podríamos entenderlas como trans, pero en realidad son muyes, son feminidades, no cisgénero, feminidades muyes, tienen su lugar en la cultura, tienen fiestas anuales que toda la sociedad justamente las cultúa, son las encargadas de cuidar a los ancianos. Por ejemplo, si tienen una pareja la tendrían fuera de la casa porque tienen que ellas permanecer solas en su casa cuidando justamente a... Sí, voy a pasar la bibliografía. ¿Cómo es? De cuidar a los ancianos, por ejemplo. También tenemos a las hijras, H-I-J-R-A-S, las hijras en la India. Las hijras en la India también son feminidades que no son cisgénero, que también tienen un lugar en la cultura históricamente, son constructas por la cultura local, en las cuales, por ejemplo, las hijras, como ellos tienen un gran enraizamiento en lo que es lo religioso y se mezcla muchísimo la cultura con la religión, tienen un lugar preponderante. ¿Por qué? Porque no recuerdo ahora cuál es el dios, pero uno de sus dioses principales tiene una batalla, ¿no? En la cual
va un adivino y el adivino le dice que iba a morir en esa batalla, que su tropa iba a ganar, pero que él particularmente iba a morir y que le cumplía un deseo, ¿no? Él dice que su deseo mayor era estar con la mujer más bella y este adivino le dice que la mujer más bella era justamente una hijra, que es lo que entendemos nosotros como una feminidad no cisgénero. Así que bueno, se casa, ¿no? Y al otro día obviamente él muere, como dice la predicción, en la batalla y esta hijra queda viuda. Todo esto lo plasman, lo cristalizan en distintas ceremonias y ritualísticas anuales en la cultura india, ¿no? Donde las hijras tienen sus propios templos, donde la gente acude, son las que bendicen si alguien abre un negocio, cuando nace una criatura, todo lo que se va a emprender, las hijras, por tanto, como mediadoras de lo divino, ellas son quienes dan estas bendiciones, ¿no? También les temen a sus maldiciones, o sea que ocupan un lugar preponderante. También las Katuey, en todo lo que tiene que ver con Filipinas, con Tailandia, ¿no? Las verdaches entre los indios de América del Norte, ¿no? Perdón, no los indios, o sea, los originarios de América del Norte. Las verdaches son feminidades no cisgénero también, ¿no? Que ocupan este lugar en la sociedad. También tenemos varios autores, ¿no? Caballero, por ejemplo, que nos dice que en distintos viajes que se hizo post-Colón, ¿no? A América, encontraron un grupo de mujeres que ellos llamaron amazonas en principio, porque pensaron que eran las amazonas que habían encontrado en Sudamérica, y estas mujeres que ellos llamaron amazonas en Centroamérica notaron que eran más grandotas, con sus trenzas, iban liderando tropas de guerreros, y obviamente ellos vinieron con la pólvora, y luego de matarles a todos, inclusive matarlas a ellas, vieron que tenían pene. Entonces, como que ellos decían, bueno, son mujeres con pene, y ahí justamente ahí viene el Amazonas, porque nosotras también en la organización, como me nombraba Flor, de la cual co-coordino, nos llamamos Amazonas, ¿no? Justamente haciendo una reminiscencia a ese grupo de mujeres en las cuales en ese momento esas culturas centroamericanas tenían distintos tipos de construcciones, no era binaria entre hombre y mujer, sino que también había feminidades, como en este caso estas feminidades no cisgénero, que eran quienes estaban en la sociedad, quienes acompañaban a los hombres, porque las mujeres cisgénero se quedaban, ¿no? en sus pueblos, en sus aldeas, cuidando a las familias, y estas otras feminidades no cisgénero, quienes acompañaban a los hombres a las batallas, y quienes se encargaban justamente en los campamentos de guerra, atender a los hombres en estos temas culinarios y también sexualmente, ¿no? Y muchas de ellas como que adquirieron distintas destrezas en lo que tenía que ver con la guerra, y a su vez comandaban distintos escuadrones en lo que tiene que ver con las batallas, ¿no? En las machihueyes, por ejemplo, aquí vinieron más a nuestra región, entre los mapuches, por ejemplo, ¿no? Que todos habremos escuchado hablar de las machis, ¿no? Que las machis son como estas especies de curanderas, de conectoras entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, y siempre tiene que ver el mundo espiritual, ¿por qué? Porque todas las civilizaciones antiguas como que no eran androcéntricas, entonces ubicaban al hombre, al ser humano, como un eslabón más de la naturaleza, le daban muchísimo, en esto del paganus, le daban muchísimo más importancia a lo espiritual, ¿no? Entonces siempre hay como un concepto general que se va repitiendo en todas las civilizaciones antiguas, que es esto de two spirits, como personas de dos espíritus, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre los mapuches, como les decía, se encontraban las machihueyes, que eran feminidades no cisgénero, que eran justamente las encargadas del conocimiento ancestral, de la espiritualidad, de la sanación a través de la medicina natural, ¿no? Que justamente, nada, tenían esta función preponderante en la sociedad. Obviamente que la colonización no solo sabemos que llenó esas tierras de sangre mapuche, sino que han aniquilado justamente a todas las machihueyes, ¿no? Justamente por tener sus construcciones de género que no se ajustaban al binarismo que traía Europa, y las han aniquilado a todas. Por eso es que la figura de la machihueye finalmente terminó siendo ocupada por las mujeres y género, que hoy son las conocidas machis en la sociedad, ¿no? Pero ellos hablan, por ejemplo, tienen un concepto no occidental como tenemos nosotros de el sistema sexogénero, por ejemplo, binario, hombre-mujer, lo cual da lo de lo cisgénero y lo transgénero, sino que ellos tienen otro concepto que ellos llaman epupillam, ¿no? Que también pueden googlearlo, hay bibliografía sobre ello, que ellos hablan de distintos estados
que tenemos los seres humanos en las distintas formas de relacionarnos, de actuar, de vincularnos, ya sea en lo sexual o en el orden social, ¿no? Y es muy interesante, está muy bueno, así que bueno, también les voy a pasar los links para que puedan googlearlo, buscarlo, y también la bibliografía. Bueno, como vemos, justamente, nunca fue las civilizaciones de un orden binario, heterosexista obligatorio y cisgenérico. Pero obviamente luego, a través de las distintas inquisiciones, ¿no? Los concilios de Letrán, las distintas inquisiciones, la época que ahí yo les puedo citar a Juan Carlos Muejeiro, que es un autor mexicano muy importante, que tiene muchísimo tema desarrollado con esto. Él nos habla de la historia de la diversidad y cómo fue el encorsetamiento a través de las distintas formas de inquisición, ¿no? En la antigüedad, cómo se fueron performateando, cómo se fueron camuflando y ajustando y aniquilando, por supuesto, mucho, pero muchísimas personas en vestirse, porque, o sea, nunca se va a poder terminar con la diversidad de las condiciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, cómo se fue encorsetando eso y hacerlo parecer como algo natural, el binarismo, el heterosexismo, ¿no? El cisgenerismo, y bueno, él es teólogo, es historiador, es psicólogo, también les voy a pasar el link con respecto a ello. Él nos cuenta y nos desarrolla todo esto, ¿no? Diciéndonos inclusive luego de todos estos periodos de las 4 grandes inquisiciones que tuvieron que ver con los concilios y con los tratados provenientes de la religión católica, ¿no? Todo cómo se fue reduciendo la parte administrativa, ¿no? Como quien dice, de lo que son las condiciones humanas. Luego lo que Foucault llamó también la era de la manicomialización, donde allí todo lo que no encajaba, ¿no? A esto binario, cisgénero y heterosexista, era justamente considerado la era de cuando el deseo también era transformado en pecado, ¿no? Entonces todo lo que nos hacía bien y nos gustaba justamente se fue transformando en un pecado, y cómo a su vez se fue no solo manicomializándolo, sino a su vez también criminalizándolo, ¿no? Hasta que llega a nuestra era. Entonces, por fin, después de todo ese proceso, nos encontramos en lo que hoy tenemos actualmente, y situándonos en tiempo y en lugar, lo que es el sistema sexo-género actual, que no es otra cosa que una manera moderna de ordenarnos, ¿no? Donde mucha gente entra más cómoda, otros entrarán más ajustados, pero los que están más en los bordes obviamente sentirán mayor opresión, ¿no? Este sistema sexo-género, que en un principio parecería ser binario, que solamente habla de los hombres y las mujeres, ¿no? E inclusive las personas trans encajarían allí como un silogismo: si no sos hombre, por lo tanto sos mujer; si no sos mujer, por lo tanto sos hombre, y se vuelve a repetir la misma lógica, ¿no? De este sistema y la arquetipividad, digamos, heterosexista, ¿no? Pero a su vez después vamos viendo que con el aflorar de las expresiones y las luchas de las personas no binarias, por ejemplo, dicen: no, yo no, el género como constructo, el género es una postulación, el género vemos que tiene en cada una de sus categorías, vemos que tiene determinados ítems a cumplir. Por ejemplo, el hombre es el fuerte, el hombre es el proveedor, el hombre es el valiente, el hombre es el que toma las decisiones, el hombre, y la mujer todo lo opuesto y lo complementario, ¿no? Y sabemos muy bien que en la realidad no es así. O sea, ¿y esto por qué estaría siendo generado? Porque, bueno, decimos cuál es el dispositivo, cuál es la seña que clasificaría a los hombres y a las mujeres en el sistema binario. Según nazcan en un primer momento, tomándole a contacto visual, nacen con pene o nacen con vulva, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente este pene haría todo esto y nacer con vulva generarían todo lo opuesto. Pero sabemos muy bien, primero, que ese dispositivo que separa al mundo en hombres y mujeres, que es fallido, porque no solo nacemos hombres con penes y personas con penes y personas con vulva, sino que hay más de 78 tipos de intersexualidades, teniendo en cuenta las genitalidades, distintos tipos de genitales o combinaciones, órdenes cromosomáticos, no solo personas cromosomáticamente XX o XY, combinaciones de gónadas, hay personas que pueden tener pene y pueden tener útero, o sea,
y muchísimas veces se pone en boca de la biología, ¿no? Y la biología te nombra, o sea, la biología te dice, la sexualidad no es una dicotomía, la sexualidad es un espectro en el cual nos da un rango muchísimo más amplio de formas orgánicas de nacer en la sexualidad las personas, ¿no? Entonces ya encontramos una falla que no todo el mundo nace con pene y con vulva, y además que sabemos que en la realidad no es así, que todos los hombres son valientes, que todas las mujeres son buenas administradoras, que todo no, lo que nos dice el sistema. Sabemos que esto de ser buen administrador, valiente o lo que fuese, depende de la persona en sí, no depende si es hombre o si es mujer. Por lo tanto, estos conjuntos, ¿no? Categorías que dice, bueno, esto debería ser un hombre, esto tiene que ser una mujer y esto tiene que ser un hombre, sabemos que no son así. Pero sí estas fronteras están vigiladas, o sea, si tomamos elementos del conjunto opuesto, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una mujer, pero tengo, no sé, determinados comportamientos de los que llamarían masculinos, soy penalizada. Alguien me va a hacer un chiste, alguien me va a llamar la atención, alguien me va a decir algo, alguien me va a expulsar, voy a sufrir bullying en la escuela, en la calle, o depende del país, inclusive hasta puedo ser entendida como lesbiana o como gay, y hay penas capitales, ¿no? Entonces, como decía Foucault también en esto del panóptico, o sea, no es que simplemente tomamos estos elementos, sino que justamente estas fronteras están vigiladas y a su vez, en su libro Cuerpos Dóciles nos dice justamente que este sistema no solo vigilar y castigar, sino que a su vez vuelve a reproducir seres dóciles a este sistema. Entonces, justamente seguimos construyendo este binarismo, pero a su vez, estos constructos que son conjuntos, sabemos que tienen una fuera, sabemos que hay personas que no se construyen, no toman estas postulaciones o estas ofertas de todas estas categorías completas, así como vienen por el sistema. Y son personas que se identifican como no binarias, ¿no? Pueden haber también dentro de esto no binario, por ejemplo, las travestis. Yo en un principio dije que era una mujer trans, pero como un accessis, pero en realidad también cuando yo voy aprendiendo todo esto, siento que no encajo con esta categoría de ser mujer. ¿Por qué? Porque tengo otros recorridos, mi corporalidad me llevó por otros lugares, pero sí soy una feminidad, por lo tanto, y si no me reconozco como mujer, por lo tanto no soy una mujer trans, entonces me identifico como travesti, pero lo travesti, la travestidad, no como lo que dice la RAE, ¿no? Sino la definición de la RAE, sino desconectándolo. La RAE dice que una persona travesti es una persona que se viste por algún motivo del género opuesto. Opuesto, otra vez no da a binarismo, pero no sé, por algún motivo, puede ser un actor, una actriz, un fetiche, lo que fuese, ¿no? Bueno, ahí citamos a Luana Berkins, muchos libros, La gesta del nombre propio, Cumbia, Copeteo y Lágrimas, donde justamente ella nos cuenta, Luana dice, esto de ser una feminidad no cisgénero, que ella empieza a nombrar y continuamos nombrándolo como identidad travesti, que seríamos justamente un nombre moderno de estas machihueyes de nuestra región, ¿no? Que también podemos referirnos con las muyes, con las hijas, con las catuey, con las verdachis, ¿no? Las verdaches, ¿no? Somos estas feminidades no cisgénero, por lo tanto no somos binarias porque no somos mujeres trans, y por una cuestión política, nuestra identidad es política, y así como habemos travestis que no somos mujeres trans, aparecieron algunas que dijeron, nosotras somos lesbianas que no somos mujeres, porque no se reconocen y no se construyen como mujeres. Así, por supuesto, así como hay mujeres que se reconocen como mujeres y a su vez son lesbianas, por supuesto que hay lesbianas que no se reconocen como mujeres. Genial. Y aparecen otras que dicen, nosotras no es que solamente somos lesbianas, que no somos mujeres, somos bisexuales que no somos mujeres. Genial, por el mismo motivo, porque el género es un constructo. Aparecen otras que dicen, nosotras somos pansexuales que no somos mujeres, otras que dicen, nosotros somos asexuales que no somos mujeres, y así de repente vamos otra vez reconociéndonos multiplicidad de géneros, ¿no? Yo lo pienso como una especie de reloj de arena, ¿no? Donde vivíamos en libertad, después a través de la Inquisición hubo un encorsetamiento y otra vez ahora a través de las luchas, de los reconocimientos, de los derechos, vamos nuevamente ampliando este reloj de arena y vamos saliendo de esa caja de fuego, de esa hoguera donde nos intentaron quemar, ¿no? Y bueno, y ahí vamos viendo que de repente aparecen más géneros, más géneros, más géneros,
¿Y qué es entonces este género, esta explosión? Porque entender que el género no está ligado, no está conectado a lo físico, sino que el género es una vivencia, es una expresión. Ahí podemos ver a Judith Butler cuando nos dice el género performativo, ¿no? Ella nos dice justamente que el género es un constante actuar. Tenemos codificado lo que es masculino y lo que es femenino. Entonces, determinadas personas vamos actuando dentro de todo lo codificado, que es lo entendido como masculino, y otras personas van actuando, van repitiendo su actuación en lo entendido lo que es femenino, y por supuesto que ahí también entra lo de la vestimenta y todo eso. Entonces, bueno, ahí vamos dándonos cuenta que en realidad esto de entender el género como un constructo social desestabiliza todo este sistema sexo-género binario, biologicista, que tenía un anclaje biologicista, ¿no? Y vamos empezándonos a ver y reconocer que en realidad Butler también dice que hay tantos géneros como personas existimos en el mundo, ¿no? Y ella ahí nos habla del género performático, y entonces nos quedaría hablar, bueno, ¿qué es la performática? Yo, por ejemplo, también hablo hoy mucho de la performática, porque yo no puedo decir que en las civilizaciones zapotecas el género de tal o cual. Sí podría hablar de su performática. Hoy a la performática quizás le llamemos género, pero también son maneras de actuar, son las performáticas, creo que en definitiva es lo que nos expulsa para empezar a hablar justamente de las problemáticas y las penalizaciones que nos refiere Foucault. Tenemos que empezar a hablar de performática. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, una lesbiana femenina no vaya a tener las mismas penalizaciones que tenga una lesbiana masculina. Obviamente que ambas van a tener penalizaciones como mujeres en general y hasta una mujer cisgénero, porque sabemos que vivimos en un mundo machista y patriarcal, y las mujeres son oprimidas también, pero obviamente que una mujer masculina, una lesbiana como ellas mismas se llaman, una torta butch, justamente va a tener muchísimas más penalizaciones, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo si vamos a hablar de gay, no es lo mismo hablar de un gay con una masculinidad hegemónica que vaya caminando por el fondo de la Ferrer una madrugada. No es lo mismo a un gay, una marica, no una marica chicharra que vaya caminando por el fondo de la Ferrer a las 3 de la mañana. O seguramente esa marica va a sufrir las mismas penalizaciones que voy a sufrir yo como una feminidad no cisgénero, que a mí se me nota que soy una traba de acá a 5 cuadras. Entonces, obviamente que ahí entonces no podemos decir, bueno, los gays no padecen esta violencia, las travestis sí, no, sino que ahí para hablar de penalizaciones quizás tengamos que empezar a hablar de performáticas. Quizás una mujer heterosexual, pero que tenga una performática muy masculina y que a la visión de este sistema sexo-género binario, de lo masculino y lo femenino, quizás esta mujer heterosexual y todo, pero que tenga una performática masculina, la confundan con una lesbiana y también sufra penalizaciones en la vía pública. O sea que para hablar justamente de esto, para mí tenemos que empezar también a hablar de performática. Y la performática también es una emanación de lo que tiene que ver con la expresión de género o la expresión de orientación sexual, ¿no?, que vamos teniendo las personas. Esta problemática en la cual vemos en este momento que deviene de este panóptico, de este disciplinamiento en nuestra sociedad, y digo disciplinamiento y autodisciplinamiento, control y autocontrol, ¿no? Muchísimas veces, justamente es lo que tiene que ver, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hablamos de travesticidio social, ¿no? Y cuando hablamos de travesticidio social, no sé si lo han escuchado, justamente tiene que ver del resultado que arroja en nuestra mortandad y nuestro genocidio. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans y travestis, tenemos un promedio de vida de 35 años, el cual tiene que ver justamente con esto, ¿no? De haber sido penalizadas, criminalizadas, demonizadas a través de la iglesia, en la cultura. El Estado obviamente es responsable, porque el Estado es quien inserta en la cultura todos estos simbolismos a través de la educación o la religión, a través de sus decisiones, su desidia o su aquiescencia, y a través también de las criminalizaciones. Antes de la ley de identidad de género, nosotras, no era que no había nada y había algo neutro, no, éramos criminalizadas. Nosotras teníamos que
había muchísimos edictos que se iban sumando, íbamos a comprar el pan, nos sacaban el pan, nos metían presas, nos ponían prostitución, nos ponían vestimenta del género opuesto, escándalo en la vía pública, y éramos torturadas, éramos violentadas, éramos desaparecidas. Cuando hablamos de justamente de la época de la dictadura, para nosotras fue hasta la ley de identidad de género, donde nos pasaba todo esto, y no solo que el Estado nos perseguía a su vez de su fuerza, sino que el Estado a través de su aquiescencia también permitía que la sociedad nos hiciera todo esto, ¿no? La exclusión de todos los sistemas, o sea, primero de la institución familia, después del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema laboral, la prostitución, cuál para nosotras es una condena en la gran mayoría, que tiene todos estos dispositivos justamente de violencia, que las sobrevivientes de travesticidio social y sobrevivientes de prostitución tenemos consecuencias psicológicas que han arrojado estudios como si fuéramos sobrevivientes de una guerra, no cicatrices. Yo particularmente tengo 4 puñaladas en mi cuerpo, un montón de intentos de homicidio, ¿no? Todo esto, cuando hablamos de colectivo, por ejemplo, de transmujeres, tenemos que hablar de situación de prostitución, porque no es alguna, sino que somos el 90% que subsistimos en situación de prostitución. Hablar de situación de prostitución es hablar de narcomenudeo, es hablar de consumo problemático, es hablar de un 30% de convivencia en VIH, y es hablar de estos 35 años de edad promedio, ¿no?, en el que fallecemos. Entonces eso justamente es lo que hablamos de travesticidio social, ¿no? Cuando ahí referimos a Durkheim, por ejemplo, cuando habla de esto de esta noción, tomamos de allí de Durkheim cuando hablamos de travesticidio social. O sea, no es alguien que nos asesina, sí, por supuesto que el crimen mayor es el crimen de odio cuando alguien nos asesina, pero hablamos de toda una sistematización en la cual el sistema es responsable, cuando habla de la división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres, la vida interna, los hombres la vida pública. Nosotros somos las feminidades que estamos en la vida pública. ¿Por qué? Porque somos expulsadas y tenemos justamente esta función, ¿no? Alienadas creándonos nuestros propios canales alternativos de subsistencia, alienadas de todo lo que es el sentido común, de la educación y todo eso, y que justamente estamos en una esquina para cubrir la demanda sexual diversa que en definitiva tiene el hombre, que no puede desarrollarla en la vida privada. En la vida privada tiene su esposa, tiene sus hijos, llega, le da un beso, pero obviamente que antes se pasó por la zona roja, ¿no?, a cubrir esa demanda, que nadie debe saberlo y mucho menos sospecharlo los integrantes de esa familia, ¿no?, en la vida privada. Entonces, bueno, no es casual que estemos allí, que el Estado, a través de justamente de cobrarnos la plaza, de instalarnos la droga que tenemos que vender sí o sí para ellos. Data de ellos tenemos aquí en la zona nuestra, en la ruta 4, que lo pueden googlear también, la banda de los comisarios, que hace 4 años cayó, la comisaría de Lomas, de Luis Guillón, de Seiza y Monte Grande, donde justamente, nada, levantaban, como en todas las zonas rojas, pero aquí particularmente, es donde se han caído presos estos 4 comisarios, donde, bueno, justamente las compañeras les cobraban sumas grandísimas, las obligaban a vender droga, aparte del abuso sexual que tenían de parte de ellos, ¿no? Las últimas 4 compañeras fueron asesinadas, que eran testigos en la causa, fueron asesinadas también en la ruta 4, las compañeras travestis. Entonces, bueno, justamente esto data de la violencia, ¿no?, de este sistema en el cual no es casual que estemos nosotras en una esquina. Entonces, nada, somos este colectivo cuasi descartable que el sistema dijo, bueno, estas personas las expulsamos de todas y las mandamos allí, ¿no? Hablamos también por ahí de reparaciones en lo que tiene que ver con la ley de identidad de género. Nuestra ley de identidad de género es una ley de vanguardia a nivel mundial porque justamente permite que las personas trans y travestis seamos reconocidas en nuestro género para gozar de la ciudadanía. Por supuesto que una cosa es la ley y otra es la práctica, pero bueno, es una herramienta para que podamos luchar. Sin ningún órgano externo, por ejemplo, como leyes predecesoras, por ejemplo, en España, que vos tenías que ir a un médico, a un juez, primero pedir, ¿no?, un amparo a un juez para decir, bueno, sos una mujer, el juez te hacía estar 2 años en hormonización, después de ello tenías que, nada, ir a un psicólogo, una psicóloga, que pusiera el gancho que sí, que vos eras una mujer o no. Bueno, aquí en la Argentina no hace falta esos órganos externos, es todo interno, simplemente con la enunciación de una persona vos gozás
de este derecho de ser quien sos, de ser hombre o de ser mujer. Además te permite cambiarte el DNI, o sea, si quisieras, y a su vez, si no quisieras, en el artículo 12 habla del trato digno, que dice que no solo tratar amablemente, obviamente, sino que dice que las personas trans y travestis que no se hayan hecho su cambio registral deben ser tratadas, nombradas e inscriptas en los documentos públicos y privados con sus nombres autopercibidos. Inclusive detalla la manera como, que va su nombre autopercibido, su apellido, su número de DNI, y entre paréntesis solamente las iniciales de lo que figura en su DNI, ¿no? Y esto hay muchísima resistencia de parte de los efectores en salud, en educación y en todos los ámbitos del Estado, hay muchísima resistencia e insistencia en desconocer este artículo 12. ¿No? Bueno, si vos no te cambiaste el DNI, yo acá te tengo que tratar y te tengo que escribir como lo que dice el documento. Bueno, eso es una forma de seguirnos violentando porque existe este artículo 12 que regula lo contrario. El artículo 11 regula todo lo que tiene que ver con nuestra salud, ¿no? Y habla también, que yo creo que tiene que ser modificada porque dice adecuar el cuerpo. Y si el género es un constructo social y todos los cuerpos podemos vivenciar todos los géneros, o sea, ¿por qué habría un cuerpo adecuado y un cuerpo inadecuado? ¿No? Esto de caballito de batalla que se usaba, es una mujer que nació en un cuerpo de un hombre, ¿no? Y eso da lugar a un montón de chistes violentos, transodiantes. En realidad, todos los cuerpos podemos vivenciar y representar y ser, porque también está la ley, está la trampa, están las mujeres y están las que se autoperciben mujeres. Bueno, pues o todas son o todas se autoperciben. En esto de que el género es un constructo, bueno, pues entonces habría que unificar los criterios. Yo siempre cuento un chiste rápido con respecto a esto, ¿no? En África, post-apartheid, que los blancos se quejaban porque los negros se subían al micro y no sé qué quilombo, qué lío. Y entonces sube un cura y dice, bueno, ¿cuál es el problema acá? No, porque los negros se quieren sentar al lado nuestro, qué sé yo. Entonces dice este sacerdote, bueno, a partir de ahora no hay más blancos ni negros. A partir de ahora somos todos verdes. Qué bueno, buenísimo, buena idea, somos todos verdes. Bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, pues los verde claro de este lado y los verde oscuro de este otro lado. Bueno, más o menos así es lo que nos pasa con esto de que, bueno, son todas mujeres, son todos hombres, pero están las mujeres cis del mismo lado, o sea, son originarias, y después están las trans, las que vinieron, las que no son de acá, las que emulan ser, las que se autoperciben. Entonces, bueno, en esto del discurso, el discurso crea realidad, ¿no? Yo creo que sí hay que nombrarnos en determinados espacios específicos para lograr la equidad, porque no somos todos iguales, no tenemos que tener el mismo derecho a ser iguales, sino igual derecho a ser diferentes, porque todos somos diferentes. Y hay ámbitos en los cuales no tendríamos que tener ni más ni menores herramientas, pero sí sabemos que para justamente lograr una igualdad necesitamos ejercer la equidad. Y para ejercer la equidad, porque cada persona necesita algo diferente, depende del situamiento o la contextualización, por supuesto que hay que identificar a cada cual para saber, bueno, yo necesito saber si es un hombre blanco, heterosexual, clase media alta, instruido, profesional, o si es una travesti del fondo del conurbano o periconurbano, si es originaria, si está en situación de prostitución, por supuesto que necesito saberlo para medirle esa vara que yo le voy a dar en esto de ejercer la equidad para que llegue a la igualdad. Entonces, bueno, sí necesitamos identificarnos, pero justamente es el mismo derecho a ser diferentes, no homologarnos. Y cuando la ley, entonces en esto de los prefijos que dicen trans, sí, yo lo discuto un poco. Yo creo que sí tenemos que identificarnos para saber cuáles son las problemáticas específicas que tenemos cada cual, pero también tener cuidado con el discurso. Por ejemplo, con los prefijos, yo diría otros prefijos, quizás los pensamos entre todos, invito, no sé, pero esto del discurso también tener mucho cuidado. La autopercepción, bueno, pero ¿qué? ¿Todos nos autopercibimos o nos autopercibimos las personas que no somos cis? Y las personas cis lo son. Las personas cis son tal cosa y las personas trans o no binarias o lo que fuésemos nos autopercibimos, ¿no? Porque es como una pequeña trampilla ahí. Entonces, bueno, nada, la ley de cupo laboral también contarles, bueno, que habla del 1% para venir a reparar esto, ¿no? De la exclusión histórica de lo laboral que nos expulsa a todas las demás
desidia, si nos da esa mortandad, habla de que el 1% del plantel municipal, e inclusive en las universidades, ahí tienen una tarea para hacer, que pasa en la Universidad de Lomas, en la de Lanús, en dos lugares, y bueno, en todas las municipalidades y lugares del Estado, al mínimo, al menos el 1% deben ser cubiertos. Y no es ordinal, es porcentual. O sea, no es que tienen que entrar 99 personas cis y la última ser trans, no es un orden. O sea, puede ser primero, después, de hecho, la mayoría son personas cis, o sea, que se están en deuda con las personas trans, la posibilidad de que ingresen personas trans a trabajar. No importa, la ley dice que no importa, después, no sé, las burocracias que pondrán en contra de esta ley se tendrán que mirar, pero tiene que beneficiar el interés superior de cada persona, ¿no? Justamente esto de la identidad, sabiendo que nuestro colectivo, porque se cruza un poco con la ley de administración pública, al hablar de la idoneidad, la capacitación que tenemos nosotras, obviamente, al ser expulsadas del sistema educativo y la fuente de la ley tiene que conectarse con las características de nuestro colectivo, justamente la mayoría no tiene secundario, ¿no? Entonces, bueno, no debe ser impedimento para ocupar el puesto, y después sí, para sostener el puesto tiene que haber una terminalidad de estudios, ¿no? También en las empresas privadas, que dice que, bueno, todas las cargas sociales de esta persona van a ser descontadas de los impuestos. Estamos hablando de relación de dependencia, tanto en las empresas privadas como en el Estado. No estamos hablando de monotributo, no estamos hablando de plan social, ni de potenciar trabajo, o sea, porque hay muchos que lo disfrazan. Te hacen ser monotributista y en realidad vos serías una prestadora, ¿no? De servicios, no es el cupo. Un potencial trabajo te hacen ir a trabajar al municipio o a la universidad, ah, sí, tenemos una empleada del cupo. No, eso es el potencial trabajo. El cupo laboral habla de relación de dependencia. Así que bueno, nada, ¿cómo se llama? Ahora con el tema justamente del DNI para personas no binarias, ¿no? Que está buenísimo, somos el primer país en Latinoamérica, porque entiende justamente esto, nuestra ley da pie a eso, porque la ley pivotea en esto del género como un constructo social, por lo tanto se sobreentiende que no todo el mundo va a identificarse como hombre o como mujer. Entonces, bueno, da justamente lugar a eso. Y después viene toda una discusión, no somos una X, por supuesto, nadie somos una X, pero justamente es parte de un proceso, porque tenemos que tener una homologación en lo que es el derecho internacional con los demás países que son de Europa, que justamente reconocen esto del género no binario. Entonces, bueno, tendremos que empezar a ver qué categorías a nivel internacional, discutirlas, decidirnos y establecer categorías para que después eso impacte hacia el interior de las legislaciones de cada uno de los países. Y muchos dicen, sí, pero no tendría que figurar el género en el DNI. En un mundo ideal, por supuesto que no, pero no estamos en un mundo ideal. Nosotras hoy necesitamos, por ejemplo, las mujeres trans y travestis, y los varones también, pero en el caso de las mujeres trans y travestis, mi documento dice mujer, yo me identifico como travesti, pero es una herramienta por la cual yo puedo luchar. ¿Se imaginan si yo soy violentada, aún teniendo mi DNI, que dice que es una herramienta que me da legitimación? ¿Se imaginan si no tuviera DNI? ¿Se imaginan con todo lo que yo les conté? Muchos sabrán algo, mucho poco, si han tenido contacto con nosotras, todo lo que hemos pasado sin DNI, que dijera y nos legitime, ¿no? ¿Se imaginan sin DNI? Entonces las leyes tienen que estar acordes a las realidades, no a los ideales. El día de mañana, si llegamos a tener un mundo ideal, ojalá, bueno, pues ahí sí, obviamente no haría falta que en el DNI dijera si sos hombre, si sos mujer, si sos no binaria. Hoy lo necesitamos, porque se imaginan lo que pasaríamos nosotras, por ejemplo, si en el DNI no dijera a qué género vivenciamos. Así que bueno, más o menos esto tenía para contarles hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, nada, estoy abierta a algunas preguntas o comentarios que quieran hacer. Me quedé pensando en esto último que decías, digo, en un mundo ideal no necesitaríamos ley de cupo para nadie tampoco. Tampoco. Pero bueno, es complicado, es un proceso largo y lento, Sí, lamentablemente. sí.
No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a Ale. Con respecto a la bibliografía, me comprometo a pasarte para que les puedas pasar. Sí, estaba leyendo que estaban pidiendo. Agradezco la charla, me encantó, me encantó. Yo era estudiante de sociales, pero tuve que dejar y ahora estoy estudiando en la UNAP, acompañante terapéutico, y me encantó. La verdad que no tiene que Gracias. haber discriminación, creo que todos tenemos derecho a vivir en un mundo igualitario y que, bueno, desgraciadamente nos tienen que poner el sexo, como dicen, ¿no? Nena, varón, pero no, eso no identifica a la persona. Lo que identifica las cosas son los valores. Además, no hay solo dos sexos, hay muchísimos sexos, hay un espectro. La sexualidad es un espectro. Qué bueno, qué bueno. Qué buena tu charla, me gustó. Me encanta participar de charlas así, así que bueno, estoy abierta a seguir escuchando y aprendiendo, porque todo esto es un aprendizaje. Y hoy que estamos abiertos a todo, nunca me gustó la discriminación. Soy fuera de eso, creo que Dios viene en esta vida para enseñarnos cosas y no hay que discriminar. Te felicito por la charla, más que eso, y que pasen los materiales, que me encantó. Buenísimo, sí. Ale, Gracias. ahí Rocío pregunta, que es un poco amplio, pero bueno, ¿cuáles son las deudas que se tienen todavía, que hay? Las deudas, bueno, principalmente la efectivización de las leyes, ¿no? Sabemos que el cupo, el derecho a decidir, el aborto, bueno, sale la ley, pero después hay que ajustar. La ley de discapacidad también tiene años que dice que el 1%, ¿no? Justamente es esto, ¿no? Que se efectivicen justamente las leyes, los cupos, de todo, de discapacidad, de cupo laboral trans travesti, también el pleno derecho a decidir en lo que tiene que ver con las personas que no quieren parir, ser madres, padres, sadres, ¿qué más? Y cambie la educación a través de la ESI, que sea una ESI no binaria, abolicionista, no cisexista, y que bueno, que justamente se transforme todo, hasta el folclore, todo se tiene que transformar. El folclore es una trampa, el folclore no es la identidad, porque ahí faltamos un montón de gente, es una gran mentira, además de ser binario, es machista y patriarcal, que el hombre es el dominador, que no entiende que no es no, la china que es una pavota, que es así con el pelo y su pollera y tiene que acceder al acosador, ahí faltamos los putos, las tortas, las trabas, o sea, y no es que dejar a alguien que participe del ballet, porque hay muchas que me dijeron, pero nosotros somos inclusivos, en mi ballet hay un chico gay. Sí, pero ¿qué rol hace ese chico gay? El rol del varón, otra vez acosador, heterosexual. O sea, cuando veamos que hay dos gauchos enamorándose, dos chinas enamorándose, una persona no binaria que al mirar ese rol no sepamos y no nos llame, porque vivimos mirando y buscando hombres y mujeres, o sea, es una persona, punto. Pero ¿de qué hace? ¿De varón o de mujer? O sea, ese binario, ¿no? Ese pensar, nacemos, nenes, nenas, no nacemos. Butler también nos dice, Teresa de Lauretti, perdón, ella nos habla justamente de la teoría queers, solo nacemos con nuestros cuerpos, que son variadísimos a nivel sexualidad, ¿no? A nivel genitalidad. No existen, no nacemos los seres humanos solamente con penes o vulvas, o sea, es un espectro enorme de las características en lo cromosómico, en lo de las gónadas y en la genitalidad. Después el sistema nos transforma en seres sexuados, ¿no? Y nos generiza, nos pone un género, el sistema, y justamente nos sexúa, pero simplemente nacemos con nuestros cuerpos, y después el sistema nos pone todo lo demás, que muchísimas veces es una carga. Y yo creo que para muchas personas, solamente que se naturaliza. Te hago una consulta. Con respecto a las leyes, hay una en la ley, o sea, en el Estado, es que
hoy ya pueden entrar todos. ¿Se está respetando eso? ¿Todo el No, mundo es lo puede? que contaba. No, estamos haciendo campañas y campañas y campañas de sensibilización, información, o sea, y hay una resistencia a informarse, obviamente, no estarían queriendo informarse, y justamente para cumplir el cupo laboral. Todavía hay muchísimo machismo en todos los órdenes, todo lo que es político, todavía hay muchísima resistencia. No, estaba leyendo en el chat que bueno, que están agradeciendo. No sé si alguna tiene alguna pregunta más. Así liberamos a Ale, que hoy tiene un día largo y complicado. Sí. Em, Yo pero tengo que nada, seguir todavía hasta la noche. sí, por eso. Por eso no, estoy insistiendo con el tema, pero nada, Si Ale, no, también puede ser un buzón virtual también, a través tuyo, y yo después respondo con audio. dale, sería genial. Sí, sí, porque la charla se va a subir, así que aquellos que tengan alguna inquietud o algo, se pasan las preguntas o consultas a Ale y Ale es una genia que enseguida me dijo que sí, armemos una charla, no le importó, no le importó. Bueno, no importa, sí, yo me acomodo y enseguida accedió. Así que nada, Ale, de corazón, muchísimas gracias por tu tiempo. Espectacular la charla, súper productiva y necesaria, porque esto de la resistencia de la información y de nada, de indagar y de averiguar y ver qué es lo que pasa, tiene mucho que ver, y nada, que nos hayas ofrecido esta charla para nosotros es de verdad muy importante. Y más aplicado a trabajo social. No sé, estudiantes de acá si son solamente de trabajo social, pero más del trabajo social, creo. Justamente en territorio, para el día de mañana, cuando se esté laburando en territorio, y también en lo institucional, porque bueno, el trabajo social es institucional, es el territorio, y tiene que haber estas transformaciones. El sábado de una charla para trabajo social, también allí de la Universidad de Lomas, y bueno, quedó esta propuesta de decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Ah, lo escuchamos, qué lindo que habló Ale, ya está, o hacemos algo con todo esto, ¿no? Como estudiantes, como futuros profesionales, y bueno, no, sí, tenemos que hacer algo, y bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, desde la universidad internamente y también en la función de extensión, ¿no? O sea, de la universidad como extensión, ¿qué hacemos en el territorio? Bueno, y empezar a organizarse también dentro de la universidad. Así que les puedo pasar los datos, quiénes son los otros interesados, y formar algo, una bomba ahí en lomas sociales, ¿no? Porque la verdad que más el trabajo social, yo creo que es súper necesario esto. Sí, sí, sin duda. Trabajo social y la facultad completa. Y Completa, sí. contagiar, Derecho. claro, ir contagiando todo lo que se pueda. Sí. Sin dudas, pero creo que esto es con entusiasmo y con contagio. Yo creo que es un poco de Sí. esto. Ir tipo pájaro carpintero, Sí, sí. creo que funciona así. Y bueno, hay que Y con seguir. algunas gomeras, ¿por qué no? A veces hay que ir con También, gomeras. también. Sí. Nosotras cuando podemos Apoyo vamos con la palabra y a veces vamos con lo que nos tienen que escuchar. Es nuestro sin derecho, duda. no hay que pedir permiso cuando es un derecho. No, para nada, en absoluto. En absoluto. Bueno, sí, sigamos creando redes, que es lo importante. Sí. Ale, mil gracias de corazón, A en ustedes. serio. Y cuídate y es que llegues a todos lados que tengas que llevar, agarra paraguas, lo único. Buenísimo. Muchas gracias a Gracias todos. a Nos todos. vemos. Hasta Chau, luego. chau. Gracias por el espacio. Buenas tardes, buen fin de semana para todas, para todos.